Esta es la Iglesia Manantial en Bogotá, Colombia. Vivimos apasionados por Dios y creemos en la salvación por medio de Jesucristo. Somos una iglesia que cree en el cambio de nuestra sociedad a través de vidas restauradas, sanadas y lideradas por el poder del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Disfrutamos estar en su casa y ver la obra de sus manos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Este año la iglesia ha decidido, hemos llamado el año de las... Si usted ha venido por lo menos los últimos meses, se ha enterado que este año lo hemos titulado el año de las transformaciones. Y hay dos cosas que debemos tener en cuenta en el año de las transformaciones. Número uno, las transformaciones no van a llegar solo con oración. ¿Sabía usted eso? En otras palabras, para que algo sea transformado, no basta solo con orar. Y usted debe saberlo. Cuando digo que no basta, no quiere decir que no es necesario orar, no. Que no basta es que con la oración, que es la puerta, que es el principio, que es el inicio, no es suficiente solo orar para que algo sea transformado. ¿Cuánto necesitan? Piénselo usted en su corazón. ¿Qué transformación usted es consciente que necesita que Dios haga? Puede ser una transformación en su familia, puede ser una transformación en su economía, puede ser una transformación en su cuerpo, una sanidad, una transformación en su hogar, su descendencia. Incluso puede ser una transformación en Colombia, en el gobierno, en las autoridades, en la ciudad. Ahora, frente a esa realidad, yo le quiero decir en esta mañana que cualquier transformación va a demandar más que oración. Porque si solo oramos pero no actuamos, entonces nuestra oración será solo una repetición. ¿Sí sabía eso? Solo con oración no basta. Por eso usted encuentra en la Biblia que siempre la oración fue acompañada de una acción. Y es lo que yo llamo acción complementaria. Yo oro, pero actúo. Dios le dijo al pueblo: ve y toma Jericó, ve y toma esas murallas, rodea la muralla, y mientras la rodeas, actúa, ora, bendice, declara, profetiza. Pero el séptimo día entonarás trompeta, darás 7 vueltas, y cuando estés actuando y estés rodeando y dando esas vueltas, la muralla caerá. Así que la oración fue acompañada de acción. Jesús, en una oportunidad, había una multitud semejante a la que hay en esta mañana y tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Tráigame un pan que vamos a multiplicar. No, mentira, no me traiga el pan. Afuera vaya usted y coma. Pero Jesús tomó el pan, dice la Biblia, y lo partió y lo bendijo. Tomó el pan en sus manos, lo partió y lo bendijo. Hizo una oración al cielo y lo entregó a sus discípulos. Y mientras sus discípulos lo iban repartiendo a cada rincón, a cada grupo, el pan comenzó no fue solo con la oración que se multiplicó. Es más, el pan, ¿dónde se multiplicó? En el momento de que se estaba repartiendo. En el instante donde cada discípulo lo partía y entregaba, en las manos de los discípulos fue que se sucedió el milagro. Cuando se estaba actuando. En otras palabras, toda transformación demanda acción. Y eso es bueno que usted lo tenga presente en esta mañana. Toda transformación demanda acción. Número 2, toda transformación une lo espiritual con lo natural. No existe en la Biblia tal cosa que hayan cosas espirituales que no tengan que ver con las cosas naturales, o viceversa,
que hayan cosas naturales que no tengan nada que ver con lo espiritual. En la Biblia eso no es una realidad, eso no es una verdad, eso no existe. En la Biblia todo lo natural tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos que quieren que Dios haga un milagro, por ejemplo, en su economía, pero son vagos, mediocres, malos trabajadores. Se endeudan, mienten, engañan, flojos. En la cuadra lo conocen como el pirata. Todo lo que vende es chimbo, todo lo que hace es ilegal. Entonces no existe tal cosa como que yo oro, ayuno, busco y lo demás no importa. Eso no tiene nada que ver. Porque como yo estoy orando y como estoy viniendo a la iglesia y como busco al Señor, pues el Señor me prospera. Mira, todo lo natural tiene que ver con lo espiritual. Y todo lo espiritual tiene que ver con lo natural. Mucha gente ha creído que no es así. Incluso desde afuera, desde la ciencia, los políticos, las leyes han querido separar que hay unas cosas que son espirituales, pero que no tienen nada que ver con las cosas naturales. En la Biblia, por ejemplo, no existe tal cosa que un hombre de Dios, un hombre que le sirva a una mujer que le sirva a Dios, por ejemplo, maneje como un loco, conduzca su carro como si estuviese en una película de Rápido y Furioso. No existe eso en la Biblia. No existe en la Biblia, por ejemplo, que un hombre que quiera agradar a Dios sea un cochino en su casa. No existe. No existe tal cosa como que hay una mujer que quiere servir, agradar, ora y ayuna, pero su casa es un desorden, es un desastre. Su casa es un templo al desaseo. Eso no existe en la Biblia. Y pareciese que para nosotros hay cosas espirituales y hay otras que no tienen importancia y son las naturales. Quiero ponerte este ejemplo. En Génesis 2:15, cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia, en el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Usted encuentra más adelante en el capítulo 3 que el hombre peca y como fruto de su pecado dice la Biblia que los ojos fueron abiertos. Acompáñeme ahí al capítulo 3, en la siguiente hoja, los que tienen su Biblia o en el iPad, mueva su dedo. Y en el capítulo 3, versículo 7 de Génesis dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero que note este detalle en la Biblia. Dios les dijo que cuando comiesen del fruto ellos iban a morir, pero cuando comen del fruto ellos no mueren. Así que Dios mintió. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios no mintió. ¿Cómo va a decir usted amén a eso, varón? Señor lo perdone, Padre. Señor, tenga misericordia de ustedes en este lugar. No, el Señor no mintió, pero ellos no murieron físicamente. Quiere decir que cuando el Padre les dice, en Génesis 2:15, que si comen de ese fruto van a morir, se refería a una muerte espiritual. Y también quiere decir que cuando Dios da instrucciones al hombre antes de pecar, el hombre era un ser espiritual. Y mire la instrucción que Dios le da a un ser espiritual. Vuélvala a leer conmigo. Génesis 2:15. Tomó pues, pónganlo en la pantalla si lo pueden poner. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que ayunase, clamara e intercediera por el huerto. ¿Cuántos dicen amén? No, eso no dice, varón. Padre, Señor, perdónalos en esta mañana porque no saben lo que hacen.
Al próximo que se equivoque, ayúdenme con un látigo. Jesús reprendió en el templo y dio látigo, así que yo tengo un ímpetu esta mañana. Vuélvalo a poner. Tomó pues Jehová Dios al hombre, que usted ya sabe que era un ser espiritual. Y le está hablando un Dios espiritual a un hombre espiritual. Tomó pues Dios al hombre espiritual y lo puso en el huerto del Edén para que lo, ¿qué? Repítalo una vez más, para que lo labrara y lo guardase. Una última vez, para que lo... O sea, Dios está relacionando lo espiritual con lo natural. El Dios que le habla a un ser espiritual que es el hombre, le está diciendo: te pongo en este huerto para que trabajes. En otras palabras, lo natural tiene que ver con lo, y lo espiritual tiene que ver con lo natural. Así que cuando hablamos de transformación, no existe tal cosa de que solamente es a través de lo espiritual. No, la Biblia me enseña que eso va relacionado. Le quiero dar un segundo ejemplo. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros para salvar ¿qué? ¿Nuestro cuerpo o nuestro espíritu? Nuestro espíritu. Incluso dice que cuando Jesús vuelva por la iglesia y los que hayamos muerto, o los que ustedes que se han muerto, porque yo voy a estar vivo, vamos a ser renovados en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Así que Jesús no murió por este cuerpo, murió para que su espíritu y mi espíritu fueran restaurados, porque eso fue lo que pasó en Génesis, que el hombre murió espiritualmente. Amén. Ok. Su cuerpo, o mejor, su muerte fue para restaurar nuestro espíritu. Ahora, ¿qué entregó Jesús? ¿Su espíritu o su cuerpo? ¿Su espíritu o su cuerpo? ¿Qué entregó Jesús? Su cuerpo. Entonces mire, Jesús entrega su cuerpo natural para restaurar mi espíritu. Él no entregó su espíritu para restaurar mi espíritu. Él entregó su cuerpo para restaurar mi espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que lo espiritual tiene que ver con lo natural, y que lo natural tiene que ver con lo espiritual. Está totalmente relacionado. Yo les he contado a ustedes que cuando tuve aquella época loca en mi vida, que me aparté del Señor, mi papá me corrigió y me llamó y peleó por mí como padre en lo espiritual, pero también peleó en lo natural. Mi papá no se dedicó solo a orar y a criticarme, a juzgarme, a ofenderme, a maldecirme. Mi papá nunca me dijo: eres lo peor que tengo en la casa, eres una vergüenza, me arrepiento de ti, sabandija, pedazo de mediocre, lárguese de aquí, lo detesto, lo odio, usted es lo peor. No, jamás me dijo eso. Incluso el día que me dijo: hijo, necesito que te vayas de la casa, porque tu pecado ofende a Dios. Y si tú te quedas en mi casa pecando, yo también voy a ofender a Dios, porque me hago uno contigo, te estoy alcahueteando tu pecado. Y eso fue uno de los días más lindos que tuvimos como papá e hijo. Fue a mi cuarto, abrió la maleta, me sacó la ropa, la dobló, me echó chiste, me besó, me abrazó, me felicitó, me dio, en serio le estoy hablando. No hubo un insulto, no hubo una grosería, no hubo hazte siempre es lo mismo con usted. Y ese pescado que se almorzó esta tarde le va a caer mal. Ojalá esas tripas se le revuelvan, porque usted no se lo merece, porque usted es lo peor. Jamás. Y es más, el tiempo que estuve fuera de mi casa, siempre mi relación con mi papá fue excelente, con mi mamá fue excelente. Mi papá me llamaba la atención, mi papá me corregía, mi mamá me exhortaba, pero nunca me agredieron mi identidad, nunca me maltrataron, nunca me hicieron pensar que yo era un error, que yo era un fracaso. Jamás. Ahora, a su amor y a su corrección le sumaron oración, intercesión, clamor.
Nunca, por ejemplo, cuando me fui de la casa, nunca levantaron esa cama donde yo dormía. Y cuando yo pasaba de visita, porque era tan bonita la relación, en serio, que yo pasaba casi todos los días a mi casa. Solo que me tocaba irme en la noche porque me podía quedar ahí. Pero pasaba en serio de la semana por lo menos 4 o 5 días. Iba a saludarlos. Papá, ¿cómo va? Bien, mijo. ¿Y usted cómo va? Bien. ¿Y cómo va? No, difícil. Estos temas, tía, acá. Y le contaba y le decía, papá, tengo este problema. Estoy en esta dificultad. Estoy en este pecado. Se lo contaba a mi papá. Ok, hijo, vamos a orar. Nunca me patrocinó, nunca me felicitó, nunca me alcahueteó. Siempre me exhortó, pero nunca me maltrató. Y cuando yo entraba al cuarto, yo olía que el cuarto olía aceite. Y más de una vez los encontré que yo llegaba a la casa y mi papá se había levantado esa mañana a orar y todo el cuarto olía aceite, había ungido el cuarto. Y siempre que me veía me declaraba una palabra. Y siempre que me veía me decía, no, tú eres, y como usted sabe que él recita Biblia, siempre que me veía me recitaba la Biblia. Fuera en el restaurante, fuera en la calle, fuera con el que fuera. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la transformación que sucedió en mi vida fue una combinación entre lo natural y lo espiritual. Mire, el 31 de octubre, próximo 31 de octubre, vamos a celebrar 500 años del nacimiento de Bolívar. ¿Cuántos dicen amén? No, Bolívar no nació hace 500 años. Imagínense Bolívar con 500 años. No. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? ¿O qué es lo que se celebra el 31 de octubre? El Día de las Brujas. ¿Cuántos dicen amén ahora sí? No, tampoco, me había levantado la mano. No. El 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia. ¿Y por qué el Día de la Biblia? Porque son los 500 años. Fue ese día que la Biblia se expandió. Fue ese día que un monje de 34 años alemán en la iglesia de Gutenberg escribió y pegó las 95 tesis. La Reforma Protestante. ¿Y por qué se le dice protestante? Porque fue una protesta que levantó aquel monje católico contra las autoridades católicas de la época. La Reforma. Y este año y durante este tiempo nuestro apóstol ha tenido la necesidad de que prediquemos sobre la Reforma. Este no es un tema sencillo de predicar. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra o este mensaje no toca solamente su corazón. No es para que usted se postre y arranque a llorar y se haga de ese Kleenex su compañero en esta mañana y salga usted con esos ojos hinchados y emocionado porque se lloró todo el culto. No, esta palabra le habla a su mente. Dígale, mente, oiga. Mente, despiértese. Le va a hablar a su mente esta palabra, porque ya sabe que la transformación requiere de algo más. En la Reforma, ¿y por qué es importante la Reforma? Le quiero poner esta claridad. La Reforma es una explosión. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder para transformar todas las cosas? Ok. ¿Cuándo usted ha visto que por la palabra todas las cosas han sido transformadas? Honestamente, ¿usted lo ha visto? Todas las cosas, el gobierno, la política, la economía, la ciencia, las artes, la salud, el Estado. Santo. ¿Cuántos los hemos visto? ¿Cuántos hemos palpado que por la palabra todas aquellas cosas han sido transformadas? Honestamente no es tan fácil. Por eso la Reforma es importante. Porque la Reforma es en la historia, cuando se reseña en la historia, que por la palabra todas las cosas fueron transformadas. En la Reforma podemos ver cómo a través de la palabra se transformaron los gobiernos. Se transformó la economía, se transformaron las artes, se transformó la ciencia, se transformó el desarrollo, se transformó la educación, se transformó la salud, se transformó las iglesias. Eso es lo importante de la Reforma. Ahora,
la reforma no fue algo que sucedió históricamente hace 500 años. Y la reforma tampoco es un imposible de lograr. Hemos creído y estamos declarando que la reforma es hoy. Y que usted y yo somos llamados a transformar. Así que es importante que usted entienda que lo que hoy vamos a hablar en esta mañana rápidamente no es algo simplemente para unos líderes de la nación, o no es algo simplemente para aquellos hombres ungidos e importantes. No, la reforma es algo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso vuélvale a decir a su mente: prepárate, prepárate. No, pero si así le habla usted a su mente, no, esa pobre, con razón esa pobre mente no funciona. No, dígale en serio: mente, prepárate. Tenemos que ser transformados. Mira, la reforma resaltó 3 áreas importantes en que el hombre tiene que ser transformado. Número 1, el área espiritual. Número 2, el área económica. Y número 3, el área de gobierno. Todos nosotros vivimos esas 3 áreas: lo espiritual, lo económico y lo gobierno o lo civil. Ya voy a entrar en cada una en detalles, pero quiero que sepa que en cada una de esas áreas nosotros tenemos hoy que salir con una claridad en qué tenemos que cambiar y cómo tenemos que cambiar. Número 1, el área teológica. La reforma la llamó el clamor teológico, el clamor espiritual. Y la reforma se encargó, habían 5 clamores o 5 fundamentos que todo creyente, que todo aquel que se llama discípulo de Jesús lo vive. Número 1, tenemos que volver a Cristo. Solo Cristo es la fuente de salvación. Solo en Él hay libertad. Aquí no hay papas, aquí no hay religiosos, aquí no hay santos, aquí no hay imágenes, aquí no hay personas, aquí no hay ritos, aquí no valen hombres ni siquiera. No, aquí solo hay uno que es nuestro Redentor, y su nombre es nombre sobre todo nombre. Él es Jesús. Cristo tiene injerencia en todas las áreas de nuestra vida. En todas. No hay un solo lugar donde el nombre de Cristo no tenga injerencia. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y dijo, yo soy la. Jesús es la vida. Pero también tenemos que entender que la única manera para ser llamados hijos de Dios es por su gracia. Solo por su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer irnos al cielo. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir su amor. No es por obras, es por gracia. Pero también teológicamente se dijo solo fe. A mí me cuestionó mucho, porque yo siempre pensé que para acercarme a Dios tenía que amar a Dios. Se los he explicado algunas veces. Y el Señor me dijo, yo no te pido que me ames, yo te pido que me creas. Y como consecuencia de que me crees, me amarás. No podemos amarlo. No somos tan buenos para amarlo así nomás. La Biblia me enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que solo fe me recuerda lo que dice en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él que le ame tenga vida eterna. Amén. No, eso no dice la Biblia. Si ve, dígale, mente, despiértate. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él, no que lo ame, sino que en Él tenga vida eterna.
¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? Por fe. Tú que estás viviendo momentos difíciles, tú que estás batallando en tu vida, tú que estás viviendo momentos que a veces no sientes si amas o no amas a Dios, hoy yo te digo, tranquilo. El tema no se trata de que lo ames, el tema se trata de que le creas. Y como consecuencia de que le creas, le amarás. No necesito que te levantes en las mañanas a orar porque amas orar. No. Levántate a orar porque crees en la oración. Y como consecuencia de que crees en la oración, un día te levantarás amando la oración. No necesito que leas la Biblia porque la entiendas. Aunque no la entiendas, léela porque la crees. Y un día, de tanto creer, de tanto leerla, la amarás. Esa es la vida de un discípulo. Esa es la vida de un discípulo. Creer para después amar. Así que el clamor decía: solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra. La palabra es la autoridad máxima y suprema para el hombre, no la tradición, no la jerarquía, no la interpretación. Es la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra lo establece, yo lo creo. Yo aprendí algo hace un tiempo atrás, que mientras yo honre la palabra me honrará a mí. Cuando tú honras la palabra se encarga de honrarte a ti. Honra la palabra en tu casa y la palabra honrará tu casa. Honra la palabra en tus finanzas y la palabra activará y honrará tus finanzas. Es la palabra. A conciencia. A conciencia. ¿Cuántas personas aquí que son cristianos y que son discípulos nunca han leído la Biblia completa? Levante por lo menos un dedito para que no se sienta penado. Haga así un dedito así. Bájelo. A conciencia, ¿cuántos no leen ni siquiera la Biblia todos los días? Levante el otro dedito, el meñique, para que no quede tan apenado. Mire, son muchas las manos que se levantan. Así que necesitamos volver a los principios de la transformación. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra y solo a Dios la gloria. No hay nada en nuestra vida que no sea para glorificar a Dios. A ustedes que han levantado la mano, que han sido valientes y honestos, les debo decir: cuando camines en los principios de la transformación, verás la transformación. Mientras no lo hagas, jamás lo verás. Jamás lo verás. Yo le agradezco de verdad a Dios, se lo agradezco todos los días por darme el privilegio de caminar con mi papá y ver cómo él ama la palabra. Ve cómo él, a veces yo veo que cometen injusticias, a veces le ha tocado perder, y yo le digo: papá, es injusto. Me dice: no importa, solo Cristo. Si él perdió para ganarnos, yo también voy a perder para ganar. Solo Cristo. Esto no es un mensaje retórico, esto es algo en nuestra vida diaria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Es el clamor teológico. Eso es lo que te hace diferente entre un discípulo y un creyente. El creyente viene los domingos, está aquí 2 horas en el culto, y en la semana sale y hace lo mismo. Pero el discípulo, esto se ha vuelto una realidad en su vida, lo ha interiorizado. Segundo clamor o segunda área donde necesitamos ser transformados: el área de las finanzas, el área de la economía. Y se sacó una máxima
de la reforma de los principios para ser transformada nuestra economía. ¿Cuántos quieren que su economía sea transformada? Esta tiene que ser una máxima. No le digo que la escriba en su mano y que se la tatúe, porque su mano se va a ver muy fea. Pero tatúela en su corazón, en su espíritu, porque está en la palabra. Trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da tanto como puedas. Me sorprende que los cristianos, la mayoría de cristianos, piensan que el ejercicio con Dios funciona de esta manera, que la ecuación bíblica es mayor riqueza a menor trabajo, y a eso le llaman bendición. Jamás eso ha sido una realidad en la Biblia. Esa mentalidad de baloto tiene que ser extirpada de tu mente. Nunca, nunca, nunca Dios te va a llevar por un camino donde tengas mucha ganancia a un menor trabajo. De eso no se trata el trabajo. Es más, todavía hay mucho cristiano que piensa que el trabajo es una maldición y que el trabajo es una equivocación de Dios. Ayúdeme ahí con Juan 5:17. Esto lo dijo Jesús predicándole a sus discípulos. Juan 5:17. Y Jesús le respondió a aquellos que lo criticaban: mi Padre hasta ahora trabaja y yo. Si el trabajo fuese una maldición, ¿por qué Jesús trabajaba? Si el trabajo fuese una maldición, ¿por qué el Padre trabajaba? No, el trabajo no es una maldición. Es más, es tan bendición que Dios dijo, escribió en la Biblia, Eclesiastés 3:22. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Entonces me di cuenta que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. El trabajo te tiene que realizar. En lo que tú trabajes, lo tienes que disfrutar. Y esto a veces hay gente que lo entiende mal y dice: o sea que si en mi trabajo hay fatiga, hay esfuerzo, entonces ese trabajo no es de Dios. Otra mentira. No encuentras en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 que el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, y él escribe en el versículo 9, repito, de Primera de Tesalonicenses 2: porque os acordáis, hermanos, de nuestro ¿qué? Trabajo y descanso. No, descanso. Dices fatiga. Él está diciendo: ¿cómo trabajo de día y de noche para predicar el evangelio de Dios? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os que predicamos el evangelio de Dios. El trabajo, este es un trabajo, si usted lo quiere, de evangelismo, de ministerio. Él dice: este es un trabajo que me produce fatiga. ¿De cuándo acá la fatiga es mala en el trabajo? Pero muchas de nuestras oraciones son: Señor, dame un trabajo donde gana mucho, donde haga poco, y si me canso, mucho mejor. Y le ofrecen un trabajo con un sueldo y con fatiga, y usted dice: Padre, reprendo este trabajo del diablo. Iglesia, necesitamos entender que el camino de la transformación financiera requiere oración, pero requiere que nuestra oración vaya acompañada de una acción, y que todo nuestro trabajo sea para la gloria y para la honra de Dios. Nosotros tenemos que ser los primeros, los mejores en nuestro trabajo. Que no sea un problema, que usted no se convierta en la piedra de su oficina, en la puntilla, en el mediocre, en el fracaso, en el
objeto de burlas y de críticas. Los que estudian en la universidad, usted no puede ser el objeto de la burla de sus compañeros. No habrá transformación si nosotros como iglesia, si nosotros en nuestra vida diaria no entendemos la importancia del trabajo. Y es más, el trabajo, la riqueza que viene a tus manos es directamente proporcional a la capacidad que tú desarrollas en el trabajo. Mira, cuando Dios enseña, cuando Jesús enseñaba sobre la parábola de los talentos en Mateo 25, quiero que él mire el versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su necesidad, y luego se fue lejos. O sea que Dios me da conforme a mi necesidad. ¿Cuántos dicen amén? No, ahí dice la Biblia. Señor, no tengo comida, no tengo trabajo, no tengo nada, ayúdame. El Señor dice, sí, conforme a tu necesidad te será hecho. No, la Biblia dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. Mire, sea honesto, sea honesto. Usted es el dueño de una empresa y tiene que contratar a una persona para que haga crecer la empresa, un financiero bueno, para hacer un nuevo proyecto. Usted es el dueño de la empresa y se presentan 2 hojas de vida. El uno quedado, medio flojo, no ha estudiado nada, medio mediocre, pero es buena gente y tiene una necesidad enorme y tiene 7 hijos que no tienen que comer y está aguantando hambre y necesita el seguro médico. O por el otro lado está un muchacho muy joven que ha gastado su vida estudiando, especialización, maestría, no necesita, vive muy bien, vive bien, no tiene necesidad, tiene su carro, tiene su casa, gana mucho y es muy pilo. Usted como gerente de la empresa, ¿a cuál contrata? ¿Al de la necesidad o al de la capacidad? Uy, no sea malo, contrate al de la necesidad. ¿No es que el otro no necesita nada? ¿Usted a quién va a contratar? ¿Al que necesita, que es un fracaso, o al que no necesita pero es muy bueno? Honestamente, ¿a quién va a contratar usted? Ahora, si usted contratara al bueno, ¿por qué cree que Dios le va a dar a usted algo si no tiene la capacidad y solo se lo va a dar por su necesidad? Si ni usted ni siquiera, en un ejemplo hipotético que no tiene la empresa, pero usted ni siquiera contrataría al de la necesidad, ¿por qué Dios si usted le pide con base a su necesidad y no con base a su capacidad? Señor, prospérame. Sí, yo soy medio vago y medio mediocre, pero colabórame. Sí, yo me levanto, sí, yo madrugo desde las 10 de la mañana a buscar trabajo, pero colabórame. Tú has visto mi esfuerzo. Ahora, tiene que ser un trabajo bueno, Señor, porque yo no voy a trabajar por menos de 1 millón, 2 millones. No, Señor. ¿Qué van a decir? No, Dios te bendice conforme a tu capacidad. A tu capacidad. Así que revisa profundamente cómo tú demuestras tu capacidad. Incluso en la parábola, al que le dio un talento, y evidentemente Dios no se equivocó, se lo dio porque no tenía capacidad. Y ese, en la parábola del talento, ese lo guarda. Y cuando Dios se lo quita, ¿qué dice con aquel que le quitó el talento? Hijo, no tienes la capacidad, te quito el talento, pero te abrazo, te doy un beso y te voy a animar para que lo logres. Y decimos un fuerte amén. Muy bien, no dijo eso. Versículo 30. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que a todos los incapaces,
Hoy les puedo decir como hombre de Dios que este será tu final. Déjenlo ahí en la pantalla. Todos los incapaces levanten su mano. Santo, no vino ninguno. Pero bueno, si hubiese venido alguno, este versículo será el epitafio que está en tu tumba. Y a ese siervo inútil lo echaron a las tinieblas de afuera, y así será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, al siervo que tenía mayor capacidad, Dios tomó el talento y se lo dio a él. ¿Por qué no se lo dio al de la mitad? Porque no tenía la capacidad. Y por eso Jesús enseñó, versículo 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que tiene le será dado. El que tiene le será dado. El que tiene le será dado. No es al que necesita le será dado, no al que tiene. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. La economía en la Biblia funciona con base a la capacidad. Tú puedes orar mucho, pero si eres un mediocre, un siervo inútil, nunca Dios te puede prosperar. Por eso le estoy hablando a la mente. Hay hábitos que reducen tu incapacidad. Esos hábitos hay que cortarlos. Esos hábitos hay que echarlos fuera. Esos hábitos hay que patearlos. Esos hábitos hay que extirparlos de tu vida. Y número 3, tercera área que tocó la reforma, tercera área que la Biblia nos activa para ser transformados. El área número 1 es el clamor teológico. El área número 2 es lo que se llamó el clamor económico. El área número 3 es el clamor político. Y aquí quiero hacer una claridad. Esto no es solamente para el gobierno y para los políticos. Clamor político se refiere al manejo de la autoridad. Así que todo aquel que tiene bajo su mando un equipo de trabajo en la oficina, todo aquel que ejerce autoridad en su área laboral, en su empresa, en su departamento, todo aquel que ejerce autoridad en el ministerio, todo aquel que ejerce autoridad en la casa, todo varón que está en esta mañana, aún toda madre soltera, para ti es este principio de gobierno. ¿Cuántos ejercen, con lo que yo les he explicado, autoridad en algún área de su vida? En su casa, en el trabajo, en la oficina, en el ministerio. Levanten su mano. Levanten su mano, levanten su mano. Casi todos. Así que el principio, te digo, hay que orar, hay que clamar, pero a eso hay que sumarle una acción. ¿Cuál es la acción que habla la palabra para que haya transformación? La palabra dice, mira, la autoridad, el poder corrompe, porque todos los hombres hemos sido pecadores. Y como somos pecadores, cuando tenemos poder, inevitablemente el poder nos seduce a tal punto que nos corrompe. Muchos de los que conozco dicen, cuando yo sea, o cuando yo llegue a esa posición, o cuando yo tenga esto o aquello, yo nunca voy a ser así. Pero cuando llega el día en que tiene ese poder, esa autoridad, el discurso cambia y entra la conveniencia y entra el favor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el poder corrompe, por lo tanto el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que es necesario que nadie tenga el poder absoluto. Así que hay una primera lección: Dios nunca patrocinará tu autosuficiencia. En la Biblia no hay superhéroes. En la Biblia no hay uno en que se concentre todo el poder, toda la autoridad, toda la belleza, toda la inteligencia. Un hombre, no. El único es Jesús. Pero entre nosotros no hay ninguno autosuficiente. Así que a la hora de ejercer poder, tienes que tener claro que tienes que trabajar en equipo. Mira, hay una porción de la Biblia que esta semana me tocó mucho. Cuando Abraham, esto está en Génesis 20, Abraham visita, dice que se fue a Gerar,
a la tierra de Gerar, y en aquella tierra había un rey que se llamaba Abimelec. Así que él llegó a su casa, y este Abimelec tomó a Sara, la esposa de Abraham, y se la llevó. Y Dios le habló en sueños y le dijo: no tomes esa mujer, porque esa mujer es hija de Abraham y él es profeta. Así que voy a maldecir, tu casa está maldita, y devuelve a esa mujer y dile a Abraham que ore. Y cuando él ore, la matriz de todas las mujeres y la enfermedad que he puesto sobre tu familia terminará. ¿Se acuerdan de esa porción? Bueno, si no se acuerdan, se la acabo de contar. Y me llama la atención que Dios dice a Abimelec, porque él es profeta, porque Abraham es profeta. Pero en el capítulo 21 nace Isaac. Y cuando nace Isaac, viene su esposa Sara. Y su esposa Sara le dice: Abraham, aquí hay un niño que tuviste con mi sierva Agar, se llama Ismael, así que por favor échalo de la casa, porque Ismael no heredará con Isaac. Dice la Biblia que Abraham se preocupó, se angustió porque amaba a su hijo Ismael. Pero vino la palabra de Dios y le dijo: escucha a Sara, en todo lo que Sara te hable, hazlo. Y a mí me surgía esta duda. Si yo fuese sido Abraham, yo le hubiese dicho: Señor, pero es que es Sara la que me está hablando y yo soy el profeta, y el que escucha a Dios soy yo. ¿Cómo así que yo, el profeta, me tengo que sujetar ahora a la voz de Sara? Y le pregunté: Señor, ¿por qué no le hablaste directamente a Abraham? ¿Por qué le tuviste que hablar a Sara? ¿Y por qué le dijiste a Abraham, que era tu profeta, el que escuchaba la voz de Dios, escucha también a Sara? Y el Señor me dijo: porque yo no patrocino la autosuficiencia. Abraham era un profeta, pero no quiere decir que todo lo vaya a hacer solo a través de Abraham. Así que tú que estás en un puesto de autoridad, Dios te dice en esta mañana: tú no eres autosuficiente. Dios no te va a dar la capacidad para que administres, para que pagues, para que vendas, para que promuevas, para que dirijas. No. Dios forma equipo, Dios forma cuerpo. Y número 2, segunda lección: todo hombre de autoridad debe estar sujeto a autoridad. ¿A qué nosotros nos tenemos que sujetar como autoridad? ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? Esta es nuestra autoridad. Tú tienes que gobernar tu casa sujeto a esta autoridad. Tú tienes que gobernar tus finanzas, o tu empresa, o tu negocio, o en aquel área donde tú ejerzas dominio y autoridad. Lo tendrás que hacer por la palabra. Es la palabra la autoridad máxima. Ellos dijeron: la palabra es ley, la palabra es autoridad. Iglesia, esta nación, o tu casa, o tu familia, esta ciudad no va a ser transformada solo por hombres justos. No vamos a transformar esta nación solo siendo hombres justos. Escucha lo que te estoy diciendo. La Biblia dice que Abraham intercedió cuando Dios iba a destruir a Sodoma. Y dijo: Señor, si en Sodoma hay 10 hombres justos, no destruyas a esa ciudad. ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré. Y siempre me pregunté: ¿por qué Dios cuando intercede por qué Abraham cuando intercede ante Dios, por qué se detiene en 10? Si usted mira el relato bíblico, comenzó en 50. Y Abraham comenzó a clamar y comenzó a orar y comenzó a interceder y se detuvo en 10. Yo le dije: Señor, ¿por qué no paraste? ¿Por qué Abraham no intercedió y pidió por lo menos un hombre justo? Y el Señor me dijo: porque Abraham pensó que en Sodoma habían 10 hombres justos. ¿Y de dónde sacó ese cálculo Abraham?
por la familia de Lot. Mira, Lot vivía en Sodoma, pero Lot estaba casado, así que su esposa, ya iban dos, pero él tenía hijas, así que van 4 con sus 2 hijas, pero sus hijas estaban comprometidas. Tenía 2 yernos, ahí van 6. Pero aparte él tenía esclavos y siervos. No se te olvide que cuando los siervos de Abraham disputan con los siervos de Lot, dice la Biblia que los siervos de Abraham eran 318 siervos. Así que si Abraham tenía 318 siervos y pelearon contra los siervos de Lot, era porque Lot mínimo tenía 4 siervos, ¿o no? Entonces Abraham dice: Señor, salva a Sodoma si hay 10 justos. Dios dijo: ok, si hay 10 justos. Pero la historia me cuenta que sí, Lot era un hombre justo, pero fue un hombre justo que nunca levantó su voz, nunca cambió hábitos, nunca quiso transformar esa nación. Y a causa de que solamente fue un hombre justo, Sodoma pereció. Sus generaciones perecieron, sus familias perecieron. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si tú no tomas cambios de fondo, no basta simplemente con que ores, no basta simplemente con que ayunes. Si tú no haces cambios de fondo en tu vida, en tu familia perecerá. ¿Entiendes? Si tú sigues comprando música pirata, por ejemplo, basta ya de la mentira, basta ya de comprar sin factura, basta ya de que te saltes el pico y placa. Basta ya que cuando un policía de tránsito te para o te detiene, tú siempre encuentras 100,000 razones para que no te ponga una multa. Basta ya. Basta ya de botar papeles. Basta ya de ser el mediocre. Basta ya de ser el cochino. Basta ya de ser el incumplido. Entiéndelo. No solo siendo justo vas a preservar tu familia. No solo siendo justo vas a preservar la bendición. No solo siendo justo vas a transformar. Conozco ministerios que se han estancado porque simplemente se han quedado en ser justos. Conozco empresas que no han prosperado porque simplemente se han quedado en ser justos. Lo que te estoy diciendo es que aún Sodoma tenía un hombre justo como Lot, pero toda esa tierra pereció. Y las hijas de Lot cayeron en incesto, y su esposa pereció, y aún sus yernos perecieron. Y dice la Biblia que toda su riqueza pereció en Sodoma. No lo tomes a la ligera esta prédica en esta mañana. Sale de esta mañana para tomar decisiones profundas. Quiero que te pongas sobre tus pies un segundo. Y antes de terminar, quiero que, si Dios te ha hablado sobre hábitos que tienes que romper, yo he hablado con muchos hijos de pastor, o con muchos cristianos, muchos hijos rebeldes, y yo les digo: hijo, hay que cambiar tu vida. Mira el ejemplo de tu papá. Y voltean a mirar y me dicen: varón, ¿quiere que diga la verdad? Mi papá es uno en la iglesia y es uno en la casa. Si en la iglesia levanta la mano, en la iglesia aplaude, pero en la casa es un gamín. En la casa ve películas feas, ve películas de doble sentido, vulgaridad, morbosidad, alcohol. Conocí a un hijo de pastor, esto es en serio. Dije: hijo alcohólico. Le dije: hay que romper ese vicio. Me dijo: sí, yo sé, pero más que yo necesito que Dios cambie a mi papá. Y era pastor. Digo: ¿y tu papá qué tiene que ver? Lo que pasa es que él cada 31 de diciembre se manda su botella de whisky. Y yo, de verlo desde pequeño, me quedó gustando el whisky. No podemos ser unos acá y otros allá. Recuerda, todo lo espiritual afecta lo natural, y todo lo natural afecta lo. Así que si tú ves que has identificado en esta mañana algún cambio que tengas que hacer, o en tu economía, o en tu trabajo, o en tu familia, mira para terminar. He encontrado cantidad de cristianos que dicen: yo no voto. Qué pereza votar por siempre lo mismo. Cuando no has entendido que el voto es una responsabilidad. Pero piensan que el voto es algo carnal, inmundo.
y solo oramos por los gobiernos y solo oramos por los presidentes, pero no votamos con responsabilidad. Así que si tú sientes que Dios te ha hablado hoy algo, quiero que pongas tu mano en tu cabeza. Sobre aquella área donde Dios te ha hablado, ahí en silencio, di: Señor, hoy la rindo delante de ti. Tú eres el que la conoce, yo no la conozco. Tú dices: hoy, Señor, la rindo delante de ti. Estos hábitos, estos pensamientos, esta manera de ver la vida, hoy la rindo. Hoy rindo la impuntualidad, hoy rindo la mediocridad, hoy rindo la pereza, hoy rindo la mentira, hoy rindo la lujuria, hoy rindo la trampa, hoy rindo la ofensa, hoy lo rindo delante de ti, Señor. Quiero ser un hombre transformado. Quiero que mi casa camine en transformación. Hoy rindo el orgullo, el despotismo, cómo trato a la gente, el chisme, hablo más de la cuenta. Hoy rindo esas películas que veo. Hoy rindo aquellas áreas de mi vida, la deuda, la mentira. Siempre compro con deuda, siempre estoy debiendo. Hoy rindo esos hábitos. Hoy entiendo que un hombre espiritual tiene que tener transformación en su vida natural. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a ser hombres y mujeres transformados. Ayúdanos, Señor, a que se rompa todo hábito en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, oh Jehová, Espíritu Santo, y danos la mente de Cristo. Hoy estamos peleando por generaciones. Hoy estamos peleando por familias. Hoy estamos peleando por nuestros hijos. Señor, rendimos nuestra vida. Rendimos nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos aquí. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Dios en la gloria. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.